They got you with the butterfly eyes? The what? Butterfly eyes. You got the burn. Why you call it that? Chaos theory, man. A butterfly flaps its wings, there's a hurricane in Tokyo. We get to see that. Butterfly eyes. Hace un par de años, encontré a mi esposa Laura con su compañero de trabajo, Henry. El mismo tipo con el que me había prometido que no pasaba nada. El mismo por el que habíamos tenido no una, sino 4 peleas diferentes. Especialmente después de la fiesta de Navidad. Alguien compartió una foto en sus redes sociales de los dos bailando pegados. Ella había insistido y jurado que no había nada entre ellos. Y sin embargo, así estaban los dos, con la lengua de él metida en su boca. Se siente extraño estar en una situación así, donde sabes que hubo una vida diferente antes y que la habrá después. En aquel instante, en lo único que podía concentrarme era en la gota de sudor en la frente de Henry, con su mano sobre el pecho de ella. Una parte de mí quería llorar, pero la otra quería pelear. Las ganas de pelear ganaron. Terminé dándole a Henry una paliza que casi lo mata. Le fracturé la mandíbula, tuvo un shock cerebral y le hice perder 9 dientes. Hicieron falta 3 hombres para alejarme de él. Lo siguiente que supe es que estaba en la cárcel del condado. Fue un juicio rápido. Me declaré culpable. El juez vio que no tenía antecedentes penales y que todo se había tratado de una situación con alta carga emocional. A pesar de eso, no podía perdonarme que hubiera sido justicia por mano propia. Me dieron una condena de 3 años con posibilidad de libertad condicional después del primer año. Y, por supuesto, una orden de restricción. Está de más decir que ahora Laura es mi exesposa, y descubrí lo caro que puede llegar a ser un divorcio. Podría escribir un libro entero sobre mi experiencia en la cárcel, pero de lo que quiero hablar es de lo que pasó después de ese primer año. Cuando llegó el momento de revisar mis opciones, me pidieron que me presentara ante la Junta de Libertad Condicional. 5 personas que iban a decidir qué hacer conmigo. Me había portado bien. Había asistido a los talleres de manejo de la ira. No tuve problemas con ninguno de los reclusos y me mantuve al margen. Las probabilidades estaban de mi lado. Tras revisar su caso, no vemos inconveniente en proceder según lo previsto. Dijeron. ¿Acepta los términos de su libertad condicional tal como se escriben en el acuerdo presentado por la Junta? Sí, los acepto. ¿Se le ha dado la oportunidad de revisar adecuadamente las condiciones con su asesor legal de manera oportuna? Sí, así fue. Entonces, a menos que alguien tenga algo que añadir, creo que podemos proceder con... Uno de los miembros de la junta, al final a la derecha, levantó la mano y miró a los demás, agitando un poco los dedos para llamar la atención. La señora Wells estaba en sus 30s. Era una mujer afroamericana con una sonrisa brillante y gafas cuadradas. Todos se giraron hacia ella. Era un poco más joven que los demás y vestía ropa cara. Señor, ¿es consciente de que esta libertad condicional está programada para los próximos 24 meses? Sí, lo estoy. ¿Se le ha informado de que existe la opción de suspender sus últimos 14 meses de la condena? Eso me hizo arquear una ceja. Miré a mi abogado. Él se encogió de hombros. Volviéndome hacia la señorita Wells, negué con la cabeza. No se me ha informado. Interesante, dijo ella, mirando a los demás. muy interesante. Existe la opción de una libertad condicional de 10 meses, pero con dispositivos y requisitos alternativos. ¿No se le ha dado la oportunidad de revisar esto? No la he tenido. Lo rectificaremos. Las condiciones de mi libertad condicional eran bastante estándar. No podía tener conmigo armas de fuego, debía someterme a pruebas aleatorias de detección de drogas, no debía juntarme con delincuentes, debía presentarme ante mi abogado de libertad condicional, ese tipo de cosas. Estaba programado para 24 meses,
pero me dieron la oportunidad de comenzar un programa de 10 meses una vez que tuviera tiempo de revisar las condiciones alternativas. Me entregaron una carpeta y me sacaron. Al principio solo estaba feliz de estar afuera, pero después de un par de semanas me di cuenta de cómo las probabilidades estaban en mi contra. A mi agente de libertad condicional le importaba un bledo el contexto de cómo había llegado ahí. Un delincuente siempre va a ser un delincuente. Para él y muchos otros, yo estaba al mismo nivel que los traficantes de drogas y los pandilleros. No recibes un trato especial por ser amable. Simplemente te miran por un poco más de tiempo. Tenía problemas para encontrar un trabajo estable. Apenas lograba mantener un empleo de medio tiempo en una gasolinera y dormía en mi coche en el estacionamiento de la iglesia. Y sí, tampoco estaba en mi mejor versión. Seguía viendo a Laura dándose la buena vida en sus redes sociales. No salía con Henry ni nada por el estilo. La conexión entre ellos no significaba nada. De alguna manera, eso lo hacía peor. Pero cuando me topé con la barbilla cicatrizada de Henry en su perfil en LinkedIn, no pude decir que el maldito no se lo mereciera. El programa de 10 meses que me habían ofrecido se llamaba Programa Piloto de Mejora. No soy de los que se meten de lleno en algo que lleve la palabra programa o esquema. Así que leí la carpeta de principio a fin como 3 veces. Sonaba demasiado bueno para ser verdad. Se suponía que el programa Piloto de Mejora era un proyecto experimental que permitía al Estado invertir menos recursos en monitorear y controlar a los reclusos en libertad condicional. Aún tendría que someterme a pruebas de drogas aleatorias y seguiría sin poder portar un arma. Pero había ciertos pros. No tenía que presentarme físicamente con mi abogado de libertad condicional más de una vez al mes, por ejemplo, pero tenía que aceptar que me pusieran un dispositivo de monitoreo externo. Ahí es donde las cosas se pusieron turbias. Se llamaba Control de Patrón de Onda Compuesta, o CWPC por sus siglas en inglés. Este pequeño aparato electrónico se colocaba detrás de la oreja, y no era más grande que un audífono coclear. Venían en 6 colores diferentes, incluido el transparente. Tenía un cargador inalámbrico y una batería con una duración de 20 horas, pero no estaba del todo claro qué hacía realmente. Recuerdo estar recostado en el asiento trasero de mi coche, equilibrando el teléfono sobre mi frente, tratando de leer en la oscuridad. Leí la misma oración 10 veces seguidas, pero no tenía ningún sentido. El CWPC monitorea las interacciones corregibles y sugiere patrones de acción alternativos de acuerdo con las directrices proporcionadas sobre los parámetros de buena conducta personal. Esto se realiza a través de un estímulo de onda externo, leve y reversible. ¿Qué carajo significa eso? Programé una reunión con la señorita Wells, la de la Junta de Libertad Condicional, la que había sugerido el programa desde el inicio. Me había dado su número, permitiendo hacer más preguntas sobre el programa de mejora. No solo se permitían las preguntas, sino que se incentivaban. Podía programar una reunión con ella en lugar de ir a un control de libertad condicional. Así que era una gran ventaja. Me encontré con la señorita Wells en el centro, en el 3er piso de un pequeño edificio de oficinas. Se me había olvidado que ella ocupaba un cargo de elección popular, lo que significaba que era una política. Eso me puso más nervioso que la estúpida jerga técnica. Puedes confiar en un nerd y en sus especificaciones, pero no en alguien que tiene carteles de sí mismo sonriendo pegados en la pared. Era bajita, no medía más de unos 55 metros. Creo que su baja estatura la favorecía. La hacía parecer menos imponente. No quieres que alguien aterrador te ofrezca tecnología extraña. Cuando entré en su oficina, caminó hacia mí para estrecharme la mano. Por aquí, dijo. Y gracias por su consideración. No he aceptado nada aún. Oh, estoy segura de que lo hará. Me mostró el CWPC. Realmente parecía un audífono. La cosa era tan ligera que me daba miedo tocarla. ¿Quién sabe cuánto costará algo así? La señora Wells dio un aplauso y se sentó sobre su escritorio. ¿No es práctico?, dijo. Estoy segura de que ya leyó las especificaciones. ¿Qué es lo que hace? ¿Por qué no se lo prueba? Lo miré y negué con la cabeza. Ella tomó el CWPC y me lo tendió.
dándome una mirada tranquila. No es peligroso, dijo. Sí, es un programa piloto, pero los resultados son asombrosos. Tendría que caerle un rayo para que esta cosa le dé problemas. Y para entonces tendría problemas más grandes. ¿Entonces no es peligroso? Haga la prueba. Lo tomé y le di una vuelta. Al ponerlo detrás de mi oreja, pude sentir cómo encajaba en su lugar. Hubo un pequeño pitido de inicio y eso fue todo. No sentí nada. ¿Ahora qué? Pregunté. Ahora lo está monitoreando. Eso es todo. Entonces, ¿es una cámara? No, es como un filtro. Nos estamos tomando muy en serio la privacidad del cliente, como se detalla en el acuerdo ampliado. Si no le molesta, por favor hable como una persona normal. Ella soltó una carcajada ante eso y se ajustó las gafas. ¿Quiere hablar de verdad? Está bien, hablemos de verdad. Se levantó del escritorio y me miró, señalando mi oreja. Esa cosa lo librará de esto en 10 meses. No puede romperla, tiene que llevarla siempre. Pero si firma los papeles y sale de aquí con esa cosa hoy mismo, va a notar que la vida será mucho más fácil. ¿Cuál es el truco? Ella puso los ojos en blanco. Levante la mano. Lo hice. Ahora piensa en golpearme. Volví a bajar la mano, pero ella me agarró del brazo y lo levantó, poniéndome de nuevo en la misma posición. Piensa en golpearme, insistió. No lo haga, pero piénsalo. Hice lo que la señorita Wells me pidió. Más o menos. Pensé en empujarla porque era molesta, pero algo se apoderó de mis pensamientos conscientes. En el momento en que pensé en empujarla, un cuadrado negro parpadeó en la esquina superior derecha de mi ojo y mi visión cambió. Hubo ráfagas de imágenes. Cada una estallaba en mi cabeza como un disparo. Vi a la señora Wells caer y romperse el pie, gritando en el suelo. La vi cojeando semanas después y cayendo por una escalera porque no podía usar bien las muletas. Vi sus ojos volverse blancos, muertos y fríos, mientras su cuello se partía. La imagen se disipó, dejándome con una sensación de ardor que puso mi oreja de un rojo ardiente. Mis ojos se llenaron de lágrimas con una gelatina espesa y viscosa que se me pegó a las pestañas. La señora Wells estaba de pie frente a mí como si nada hubiera pasado, ofreciéndome una servilleta. Eso es lo que hace, dijo. Detecta intenciones corregibles. Está metiéndose en mi cerebro. Le está recordando las consecuencias de sus acciones. ¿Es eso algo a lo que tenerle miedo? ¿Acaso usted hace cosas inconcebibles? No podía dejar de mirarla a los ojos. Eran marrones, pero podía imaginarlos con una fina capa de polvo. Su cabeza se veía diferente con el cuello roto. Sacudí la cabeza y sentí un pequeño dolor, tal vez uno empático por lo que había visto. Supongo que no, dije. Y son solo 10 meses. Eso es todo. Acepté el trato. Los primeros días con el CWPC pasaron sin problemas, hasta el punto en que pensé que la cosa ni siquiera funcionaba. No fue sino hasta que me quedé atascado en el tráfico camino al trabajo que recibí otra descarga. Me estaba frustrando con el conductor de delante y eso activó la máquina. Tuve el mismo cuadrado negro parpadeante y ese ruido explosivo en la cabeza con cada imagen que me mostraba. Todo se desarrolló frente a mí en un suspiro. Vi al conductor, un hombre mayor y su hija adolescente, haciendo todo lo posible por pasar un semáforo en amarillo para alejarse de mí. Terminaron siendo embestidos de costado por un Mazda y un Jeep. Vi a los bomberos intentando sacarlos de los restos del vehículo. Había fuego, llanto y gritos. Una mujer raspándose las rodillas contra el asfalto, aferrándose a una cruz alrededor de su cuello y gritando a todo pulmón que el diablo se había llevado a su bebé. Cuando volví a la conciencia, disminuí la velocidad. No hubo ningún accidente. Yo todavía estaba murmurando las palabras de esa mujer. El diablo se llevó a su bebé. Me limpié la gelatina de los ojos con la manga mientras sentía que se me volvía a inflamar la oreja.
El efecto era doloroso, pero no podía negar que me había tranquilizado. Hacía que pusiera mis acciones en perspectiva. ¿Cómo un poco de furia al volante podría destruir vidas mucho más allá de la mía? Tenía que mantener el control. Con o sin dispositivo, tenía que ser cuidadoso. Eso había sido prácticamente lo peor. Se activó un par de veces más durante la semana siguiente, pero nada parecido a eso. Casi se activa cuando me colé en la fila del supermercado, pero logré dar un paso atrás antes de que se activara por completo. Me libré con una oreja dolorida y una disculpa. Pensé que podría activarse cuando vi el partido de los Timberwolves con unos compañeros del trabajo, pero el dispositivo no reaccionó en absoluto. Parecía ser capaz de registrar el contexto de la reacción emocional ante un partido de forma diferente. En general, estaba bastante contento con él. Podía pasar 10 meses con esto sin ningún problema. Con un poco más de margen y libertad, pude conseguir más horas en el trabajo de la gasolinera. No muchas, pero las suficientes como para pagar el cuarto de un motel. Se acabó eso de dormir en el coche, aunque me quedaba un largo camino por recorrer antes de poder rentar un departamento. La mayoría de los días, incluso olvidaba que llevaba puesto el CWPC. Uno de los chicos del trabajo me preguntó al respecto y solo le dije que era un nuevo tipo de AirPod. Trabajar en el mostrador era lo único que no me gustaba hacer. Tratar con gente estresada puede ser frustrante y algunos pueden ser francamente humillantes. A la gente le gusta sentirse mejor consigo misma pisoteando al tipo que atiende la caja. Les gusta presumir sus tarjetas más caras o hacer comentarios sarcásticos. El CWPC se me activó 3 veces en un solo día. La última vez me imaginé saltando sobre el mostrador y estrangulando a una mujer en el suelo. Vi toda la cadena de eventos, hasta llegar a su familia llorando sobre su foto mientras bajaban su ataúd cerrado a la tierra. En el momento en que salí de ese trance, casi rompo a llorar. Le pedí disculpas repetidamente a pesar de no haber hecho nada. El CWPC no estaba diseñado para ser cómodo. La maldita cosa quemaba cuando la batería se calentaba, obligándome a alternar entre una y otra oreja. El solo hecho de que se activara un par de veces al día era suficiente para que me saliera una ampolla en la piel. Gracias a Dios, no tengo que usar lentes. Después de un mes de usar el dispositivo, le había agarrado el ritmo. Lo cargaba de noche, lo usaba de día y me mantenía por el buen camino. Si sentía que se calentaba, me alejaba de lo que estuviera haciendo. Si realmente se activaba, me iba a hacer otra cosa por un rato. Conseguí una crema para ponerme detrás de la oreja y empecé a llevar un puñado de toallitas húmedas para la gelatina de los ojos. Entonces, un día, mientras trabajaba en la caja, entró Henry. Sí, ese mismísimo Henry. Venía a comprar cigarros. Y eso fue suficiente para hacerme pensar de más. Laura odiaba los cigarros. Me había obligado a dejar de fumar cuando empezamos a salir en la universidad. ¿No tenía problemas en meterse a la cama con ese tipo? Los pensamientos me asaltaron. Me imaginé saliendo de detrás del mostrador y rompiéndole la maldita nariz. Y al activarse el dispositivo, vi cómo se desarrollaba el resto de la historia en mi mente. Cómo se caía hacia atrás, golpeando su nuca contra las frías baldosas de piedra. Cómo terminaba en un hospital conectado para poder seguir viviendo. Su hermano le tomaba la mano mientras lo desconectaban. Pude sentir el dolor de eso, el odio dirigido con justicia corriendo en mis venas. En cuanto volví a la conciencia, tomé una toallita húmeda y me limpié la gelatina de los ojos. Henry me miró, sacudiendo la cabeza. ¿Estás llorando? Le pediré a alguien más que te atienda. ¡Estás llorando, ¿verdad? Cruzó los brazos, claramente confrontativo. Tal vez nuestro último encuentro lo hizo sentirse menos hombre. Tal vez menospreciarme hacía que la cicatriz de su cara se sintiera un poco más ligera. Me alejé del mostrador y le pedí a uno de los otros chicos que tomara mi lugar mientras me escurría por la puerta trasera. Apenas un par de minutos después, me encontré con Henry afuera, en el estacionamiento. El CWPC estaba a punto de activarse de nuevo, pero hice todo lo posible por mantener la calma. Mientras no lo mirara, estaría bien. Podía pensar en cosas bonitas.
Gatitos ronroneando, hierba bajo mis pies, girasoles azules y serenos meciéndose con el viento. ¿Crees que no puedes conmigo cuando no me tienes con los pantalones abajo? No quiero problemas. No estoy aquí para meterte en problemas, dijo. Solo quiero que sepas que eres un cobarde. Sí, lo que digas. Un cobarde. La puerta trasera hizo un chasquido. Tiene un temporizador automático y yo había estado afuera por demasiado tiempo. Había dejado mis llaves en el mostrador, al lado de la caja. Tendría que dar la vuelta para regresar, pero Henry estaba en medio. Intenté rodearlo ampliamente, pero me cortó el paso. Vaya, la cárcel sí que te afectó, ¿eh? Solo intento trabajar, amigo. Creo que tenemos asuntos pendientes. Levantó los puños, pero negué con la cabeza. Era evidente que buscaba una pelea, y yo no podría arriesgarme. Lo miré, le sostuve la mirada y sentí cómo el CWPC comenzaba a encenderse. ¿Qué hace falta para que me dejes volver a trabajar? Pregunté. ¿Qué tal si te muelo a golpes? El CWPC se activó. El cuadro negro se encendió. Pude verme haciéndole una zancadilla y poniéndole el pie en el cuello. Hubo más imágenes de él siendo llevado en una ambulancia, pero eso no parecía provocar la misma respuesta emocional en mí. No era lo suficientemente potente, así que el aparato cambió de táctica. El cuadro negro duplicó su tamaño, mostrándome en su lugar a un niño al otro lado de la calle viéndome matar a este tipo. El niño quedaría traumado, no podría dormir, estaría en interminables sesiones de terapia. Lo llamarían el niño muerte mientras jugaba en los columpios. Eso pareció obtener la reacción que quería de mí. Yo no quería eso, no quería nada de eso. En el momento en que salí del trance, casi me quito el dispositivo. Podía quitármelo por unos segundos para lavarme la oreja, pero más tiempo de eso alertaría a mi agente de libertad condicional. Esta vez quería arrojarlo al estacionamiento y orinarme encima de él. Tomé una toallita húmeda y me limpié los ojos, justo a tiempo para ver el puño de Henry cayendo sobre mí. Golpeó directamente al CWPC. Lo primero que me vino a la mente fue aquello que había dicho la señora Wells. Tendría que caerle un rayo. Bueno, no fue un rayo, pero fue un puñado de nudillos con 2 gruesos anillos de plata, y rompieron la batería. El aparato hizo un chasquido, dejándome con plástico derretido y ácido de batería hirviendo sobre la piel. Intenté rasparlo para quitármelo, pero terminó quemándome los dedos. Me alejé gritando, y vi cómo cambiaba su rostro. Sabía que la había cagado. Una cosa era soltarle un golpe a alguien. Esto era algo totalmente diferente. Uno de mis compañeros salió corriendo mientras Henry se daba a la fuga. Lo único bueno que salió de esto fue el hecho de que finalmente pude desahogar mis emociones. Podía actuar como un idiota sin tener una niñera electrónica quemándome el cerebro. Así que le mostré el dedo medio a Henry y alcé mi voz para decirle que esperara la próxima vez que nos viéramos. Tenía toda la intención de amenazarlo. Me detuve antes de pasar de la primera sílaba. Mi ojo derecho parpadeaba y podía ver el contorno de un cuadrado negro. Ni siquiera tenía ya el CWPC. Tuve que programar una reunión extraordinaria con la señora Wells para conseguir un nuevo dispositivo. Quería presentar cargos contra Henry, pero no había cámaras de ese lado. Y para empezar, ni siquiera se suponía que yo debía estar cerca de él. Iniciar un litigio era invitar a un mar de escrutinio, y él tendría al jurado de su lado. Era una pelea inútil, incluso si la ganaba, muy parecido a lo que ocurrió en ese estacionamiento. Al regresar con la señora Wells, tuve que esperar a que me atendiera. Había otros 2 tipos delante de mí. Uno de ellos era un sujeto flaco y de aspecto rudo, con una caricatura toscamente tatuada en el cuello. No dejaba de mirarme. A mi oreja, específicamente. ¿También tienes los ojos de mariposa? ¿Los qué? Ojos de mariposa. Tienes las quemaduras. ¿Por qué lo llamas así? Teoría del caos, hermano.
Una mariposa aletea sus alas y hay un huracán en Tokio. Nosotros llegamos a ver todas esas posibilidades. Ojos de mariposa. Se señaló su propia oreja. La piel alrededor de ella estaba parchada y rugosa, como las escamas de un lagarto. He hecho el programa 2 veces. Continuó. Te vuelve loco. Entonces, ¿por qué lo sigues haciendo? Te lo dije. Sonrió. Estoy loco. Cuando finalmente pude ver a la señora Wells, le mostré mi oreja. Las quemaduras eran bastante malas, pero me había puesto una pomada y algo de cinta. No podía dormir de ese lado, pero fuera de eso me iba bien. Ella no parecía muy convencida. Podemos conseguirle uno nuevo, pero creo que va a necesitar algo de tiempo para que eso sane. ¿Me estás sacando del programa? Para nada, está inscrito. Considere esto como un tiempo de inactividad. Darse un tiempo para adaptarse. Démosle 2 semanas. ¿De acuerdo? Si a usted le parece bien, a mí me parece bien. Perfecto. Asintió mientras cerraba una carpeta, inspeccionando mi firma en la última página. Mientras la guardaba y yo me preparaba para irme, cruzó los brazos y me dio una mirada inquisitiva. ¿Ha tenido algún problema? Preguntó. ¿Qué tipo de problema? Desde que se rompió el CWPC. Aclaró. Algunas personas informaron mareos cuando falla de forma inesperada. No estoy seguro. Tal vez un par de tics. Me di cuenta de que no le gustó esa respuesta. No le gustó para nada. Pensé que un par de semanas sin el CWPC iban a ser un descanso total, pero resulta que no fue así. Ahora bien, no tengo necesidad de hacer cosas malas, pero hay ciertos impulsos que son imposibles de reprimir. Si alguien me saltara encima, lo empujaría, solo por instinto. Lo mismo ocurre con otras sorpresas, como una llamada telefónica repentina o cuando un coche está a punto de chocarte. Estaba cruzando la calle una vez, a última hora de la tarde volviendo del trabajo, con una bolsa llena de compras. Este coche no me vio y frenó en seco en el último segundo, chirriando y rozándome apenas la pierna izquierda. Se escuchó un claxon fuerte y alguien gritando. Mi adrenalina se disparó y el tipo bajaba de su auto corriendo hacia mí. Mi primer pensamiento era mantenerlo alejado, pero al levantar las manos, algo sucede. El cuadrado negro parpadea en la esquina superior derecha de mi ojo. Me veo empujándolo de vuelta. Tropieza y cae al tráfico que viene en sentido contrario, siendo atropellado por un sedán. Hay sangre en un parabrisas roto, mientras una madre de 3 hijos sale de su coche gritando por ayuda. Un niño en el asiento trasero ve un cerebro desparramado por primera vez en su vida. Al parpadear, la imagen se disipa. Mi mano sale disparada hacia mi oreja, sintiendo el espacio vacío donde solía estar el CWPC. Mi oreja se siente más caliente, mientras el hombre me ayuda a ponerme de pie, disculpándose repetidamente. El efecto seguía ahí, a pesar de que el aparato se había hecho trizas. Después de ese encuentro, se activaba más a menudo. No solo cuando me ponía nervioso o me enojaba, sino prácticamente cada vez que tenía cualquier reacción. Podía activarse cuando le ponía mantequilla a mi pan tostado por la mañana, dándome una visión de mí electrocutándome. Podía activarse estando en mi regadera, mostrándome resbalando en la bañera. Pero lo peor era cada vez que estaba entre personas. Es la culpa lo que realmente se te queda grabado. Siempre enmarca tus acciones como la causa del sufrimiento ajeno. ¿Compras un paquete de cigarros? Te muestra que era el último paquete de esa marca, haciendo que el siguiente tipo en la fila tuviera que ir a otra tienda. En su camino hacia allá, lo matan. ¿Quieres poner gasolina? Te ves a ti mismo derramándola sin querer y alguien más tarde se prende fuego. Ya ni siquiera tenía el CWPC, pero las visiones seguían volviendo una y otra vez. Cada día estaba lleno de imágenes de hombres, mujeres y niños muriendo. Perros hambrientos, pájaros envenenados, gatitos bebés asfixiándose hasta morir, bebés llorando abandonados en el coche porque mis acciones hacían que una madre regresara a casa demasiado tarde.
Se estaba poniendo peor, y cuando tomé el teléfono para llamar a la señora Wells, se activó de nuevo. Vi cómo se perdía las últimas palabras de su padre moribundo porque él llamaría segundos después que yo. Sostuve mi pulgar sobre el botón de la llamada. Todo se sentía tan real. ¿Cómo podría saber si la consecuencia que se me mostraba era algo esperado o algo completamente falso? Vi desarrollarse 3 escenarios más mientras mi dedo temblaba sobre el botón de llamada. Ella pierde una llamada del hospital. Se distrae y se cae por las escaleras. Mira hacia otro lado por una fracción de segundo en una esquina. Muerte, muerte, muerte. Al final, la llamé de todos modos. Desafiar a esta cosa me elevaba el efecto al máximo. Ni siquiera puedo contar todas las formas en que me mostró que la señora Wells moría. En el momento en que responde, no puedo distinguir sus palabras reales de los gritos en los huecos de mi mente. Una versión de ella dice hola amablemente, mientras otra le prende fuego, gritando a todo lo que dan sus pulmones en medio del fuego. No puedo saber cuál es cuál. ¡Ah! ¡Está roto! Grité. ¡Está roto y me está jodiendo la cabeza! Ella me está gritando, haciendo gárgaras con ácido. Hay tanto llanto y dolor, y veo lo blanco de sus ojos. Luego me pregunta qué tan grave es. ¡Por favor! Grité. ¡Por favor, esto no está funcionando! ¡Está fuera de control! La llamada se había cortado. Tal vez lo había hecho yo mismo. No sabría cómo decirlo. La imagen se desvaneció. Había sangre brotando de mi oreja a medida que las ampollas reventaban, haciéndome ver como si estuviera recibiendo un disparo al oído. Tenía que pedir ayuda. Tenía que intentarlo de nuevo. A la señora Wells. A quien fuera. Tomé el teléfono y marqué a urgencias. Pero pude sentir cómo volvía todo. El cuadrado negro se hizo más grande en el contorno de mi ojo. Vi mi llamada bloqueando a una niña para comunicarse con un operador a tiempo, obligándola a ver a su madre asfixiarse hasta morir en el suelo. Una anciana tratando de comunicarse, realizando desesperadamente la maniobra de Helmich a su esposo moribundo. Si presionaba ese botón de llamada, sería la causante de mucho dolor. Tomé mi teléfono, me puse de rodillas y lo estrellé contra el suelo de la cocina una y otra vez. Creía que eso ayudaría un poco. Las visiones no podrían regresar si no podía hacer ninguna llamada. De alguna manera, las cosas empeoraron. Cada paso que daba podía desencadenar otra cosa. Podría mostrarme pisando una mariquita. Si no hubiera hecho eso, habría distraído a un gatito de caminar hacia el tráfico que se aproximaba. Una niña pequeña duerme sola por mi culpa. Le tiro de la cadena al inodoro y veo cómo las tuberías se obstruyen, causando un bloqueo que me impide que un hombre consiga ese vaso de agua que necesita para tragar un medicamento que le salve la vida. ¿Funcionan así las tuberías siquiera? Eso se me mostraba, así que tenía que ser verdad. Con cada acción que realizaba, me bombardeaban con impresiones de lo jodidamente horrible que sería. Cada acción derivaba en consecuencias de dolor, muerte, desmembramiento y esa tristeza sin fin. Comencé a ver tantas terribles cosas que pasé de tener una imagen de una persona muerta en mi mente a tener un catálogo completo de ellas. Ya no podía pensar en un solo individuo muerto. Había demasiados. Después de un tiempo, todos empiezan a verse iguales. Me quedaba acostado en mi cama mirando al techo. Incluso las acciones autónomas más básicas de mi cuerpo provocaban imágenes de dolor y destrucción. Le robaba el aire destinado a un mejor hombre. Parpadeaba en un momento en que necesitaba ver algo crítico. Levantaba una mano, bloqueando una señal vial. Intenté aguantar la respiración, pero no podía lograrlo. Vivir o morir, respirar o no, nada de eso importaba. Lo único que veía era el círculo sin fin de dolor que emanaba de mí, matando a todo lo que tuviera la maldición de estar en mis cercanías. ¿Qué demonios se suponía que debía hacer? Si de todas formas obtienes el mismo resultado, ¿importa lo que sea que hagas? Me quedé en mi cama durante 2 días, viendo esta secuencia sin fin desarrollarse frente a mí.
Debí haber visto morir a millones de personas, decenas de millones. Podía verlas con un detalle desgarrador, de formas que nunca podría haber imaginado por mi cuenta. Hay tantas formas de ser cortado por un cuchillo, tantos nervios que se pueden cercenar. Podía anticipar el tono de un grito de muerte por el ángulo de un corte. Dado que no importaba lo que hiciera, me levanté. Cuando lo hice, apenas podía ver. Estaba experimentando el mundo como un caleidoscopio de posibilidades. En un mundo doy un paso adelante. En otro atravieso el suelo, matando al huésped de la habitación de abajo. Pero sigo dando ese paso. Si de todos modos hubiera matado a algo o a alguien en cualquiera de los casos, ¿qué importa si me levanto a buscar un vaso de agua? Se sintió como volver a aprenderlo todo. Tuve que dejar de confiar en mi sentido del oído, ya que mis orejas se habían hinchado hasta el punto en que lo único que escuchaba eran los latidos de mi corazón. El lado derecho de mi cara estaba cubierto de sangre seca y podía notar que estaba un poco pálido en el espejo del baño. Creo que lo estaba. Vi tantas cosas en ese espejo que no podría decir cuál era el verdadero yo. Lo que más me sorprendió fue cómo me hacían sentir estas imágenes. Al principio me había sentido como el peor hombre del mundo, como el núcleo y centro de todos los males. Pero después de un tiempo, no sentía nada. Si siento lo mismo poniéndome los zapatos que disparándole a un hombre en la cabeza, ¿qué me impide hacer ambas cosas? Puse a prueba los límites. Salí a caminar por el vecindario. Sí, las imágenes seguían ahí, y no me importaba. Pensé en cosas que sabía que desencadenarían una respuesta, como empujar a una mujer al tráfico o tomar un taxi a la casa de Henry y arrancarle la lengua con mis propias manos. Sí, las imágenes permanecieron. Más muerte, terror y culpa. Pero eso ya estaba ahí. Si todo ya está sintonizado al máximo, no puedes subir más el volumen. No sé cuándo decidí hacer algo. No creo que haya sido una elección consciente. Tal vez pensé en probar un poco más o hacer algo estúpido para ver si podía hacer que la maldita cosa hiciera un cortocircuito en mi cerebro por completo. Recuerdo haber tomado un cuchillo y metérmelo en el bolsillo. Recuerdo haber arrojado una maceta por la ventana de mi habitación. Le pinché los neumáticos a un coche estacionado, solo para ver si las cosas podían empeorar. Y sí, vi imágenes de una familia de 4 cayendo por un precipicio empinado en el auto. Sí, también vi a una anciana con la nuca destrozada por una maceta. Pero habría visto variaciones de esas cosas incluso si me hubiera quedado en la cama, simplemente respirando. Así que, ¿qué importaba? Había un largo camino por recorrer. Creo que tomé el autobús, o apuñalé a un hombre, o pagué el pasaje del autobús. No sabría decirlo con certeza. Tal vez hice todas esas cosas. Se suponía que era un viaje de 10 minutos, pero ya estaba oscuro cuando bajé. Caminé en círculos, llegando a mi destino mucho después de la medianoche. Reconocí la forma del hombre en la puerta, pero no pude obligarme a descifrar quién era al instante. Tampoco iba a tocar, solo tenía que estar seguro de estar en el lugar correcto. Pensé en tener una conversación civilizada con Henry. Pensé que podíamos solucionar las cosas y dejar esto atrás. Después de todo, le había dado una paliza en el pasado. Me había merecido ser castigado en aquel entonces. Había estado fuera de control, pero ya no era así. Esa parte racional de mí era una fracción de una cabalgata exponencialmente creciente de acciones. Cuando la parte más cuerda de ti ocupa menos de un cuarto de tu conciencia, tienes que esperar someterte a lo irracional. Tenía la intención de hablar, pero terminé rompiendo su ventana. Antes de que siquiera lo viera, en mi mente ya lo había matado miles de veces. Para cuando salió de su habitación en calzoncillos, yo ya había escuchado la diversidad de gritos de muerte que podía llegar a emitir. No planeaba hacer nada. No tenía intención de lastimarlo. Simplemente dejé que sucediera lo que viniera de forma natural. Ya fuera a disculparme
o meterle la mano por la garganta. Era lanzar una moneda al aire, que pase lo que tenga que pasar. Me vi apuñalándolo hasta la muerte 100 veces, y no era nada que no hubiera visto antes. Pero no vi un solo escenario donde este hombre no estuviera condenado a morir de una forma horrenda. Creo que alguien me quitó de encima de él. Había un dolor en mi brazo y me costaba respirar. Estaba boca abajo en el suelo. Luces rojas y azules iluminaban nuevos cadáveres con cada cosa que veía. Creo que la señora Wells también estaba ahí. Había un hombre con una bata blanca y un bisturí. Cuando no lo veía apuñalándose a sí mismo o hasta la muerte con él, le estaba diciendo que me hicieran algo. Me dieron un tranquilizante. Cuando desperté, me zumbaba horrible la cabeza. El lado derecho de mi cara quemaba y no podía oír nada. Estaba acostado de lado, mirando una habitación de hospital. No había imágenes, ni gritos, solo yo y la señora Wells. No podía oírla hablar, así que escribió algo en una tableta. Le temblaban las manos y me di cuenta de que había estado llorando. Redactó una explicación lo más simple que pudo. Yo había hecho algo malo. Tuvieron que extirparme la oreja derecha y perforarme los tímpanos. Iba a estar bien, pero las cosas se iban a complicar. Tuve un par de falsas alarmas mientras mis oídos sanaban. Me imaginaba viendo ese cuadro negro, pero en realidad nunca lo volví a ver. Estaba tan acostumbrado a tener la cabeza ocupada con cosas que no eran mías y cosas que no iban a pasar que se sentía extrañamente vacía sin ello. A veces tenía esa sensación en el estómago de que tal vez todavía estaba atrapado dentro de una larga visión y que volvería de golpe al momento en que todo se desencadenó. Tal vez a ese momento con Henry en el estacionamiento de la gasolinera. No creo que les hayan permitido continuar con el programa. Habían tenido contratiempos antes, pero nunca nada como esto. Hubo un acuerdo, una indemnización, y me mudé a la costa oeste bajo un nuevo nombre, lejos de miradas indiscretas y preguntas curiosas. Es curioso cómo darle una paliza a un hombre me costó 1 año, pero matarlo no me costó ni un solo día. Hoy en día podrían verme caminando por la calle como cualquier otra persona. Voy al parque a ver las gaviotas pelearse por papas fritas en el suelo. El dinero del silencio es mucho, pero no tengo nada que hacer con él. No quiero nada. Hay una parte de mí que está completamente destruida, como si hubieran tomado un pedazo de mí y lo hubieran dejado tirado en el suelo en alguna parte. No giro la cabeza cuando oigo a un bebé llorar, y apenas reduzco la velocidad cuando el semáforo se pone en rojo. Me cuelo en la fila de la tienda. Fumo en lugares concurridos. No me importa. No me importaría ni aunque quisiera. Y es que no se puede ver la culpa a través de los ojos de un efecto mariposa.